¿De dónde sale esta estupidez de entrega de México a los extranjeros? El señor Marco Cortés, dirigente del PAN, hizo un llamado en la OEA para que los extranjeros no se intervengan y nos salven a todos los mexicanos del gobierno que hoy tenemos. Pero ¿de qué parte del cerebro humano normal puede salir una idea tan descabellada? ¿No es eso cobarde? Ir a pedir ayuda fuera de México, ahora que su partido quedó desprestigiado por Ricardo Anaya y rechazado por gran parte del pueblo. Lo que pide el señor Cortés sí se explica si vemos acciones de la Iglesia con la que el PAN está entretejido, acciones a lo largo de la historia. La Iglesia, ¿de dónde viene? ¿Y por qué está allí? La Iglesia Católica fue impuesta en México a través de una invasión armada. Siempre buscó tener un poder económico y político además del social. La prédica de amor y paz ha ocultado otros quehaceres, entre ellos adoctrinar a sus fieles seguidores para votar por ciertos candidatos. En la historia, la Iglesia ha organizado también violencia, muchas veces en contra del orden y de los gobiernos constitucionales. Esta Iglesia trafica su influencia social por ventajas cuando se sienta a negociar con los gobiernos civiles. Viendo eso, el presidente Juárez promulgó las leyes de reforma, separando la Iglesia del Estado y devolviendo bienes materiales de la Iglesia a la nación, la mayoría adquiridos a través de fraude, como muestra un par de botones. En 1876, siendo presidente Juárez, la Iglesia Católica reunió hombres, armas y recursos para unirse a la lucha del lado de los franceses intervencionistas, a quienes siguieron el llamado de la Iglesia. Los tuvo que combatir Zaragoza, quien tuvo que dividir el ejército enviando caballería a Trisco, Puebla, al mando de O'Horan, quien venció allí a 1,200 traidores a México. La guerra de reforma costó 200,000 vidas y 3 años. Esta cantidad de muertes, en proporción a nuestra población actual, equivaldría a 2 millones de muertos, más de 9 veces los muertos sumados durante Calderón y Peña Nieto. Ahí les va otra. En 1926, las fuerzas cristeras, impulsadas y financiadas parcialmente por el Vaticano, combatieron al ejército mexicano al no resignarse a perder sus fortunas malavidas y contra la Constitución que restringía la actividad religiosa al interior de los templos. En los 30, la Iglesia promovió un grupo violento, anticomunista, antijudío, conocido como las Camisas Doradas. Ese grupo y otros apoyaron el intento golpista de Saturnino Cedillo contra el presidente Cárdenas y buscó alianzas con los petroleros yanquis, algunos de ellos ligados a las redes nazis organizadas en Alemania. Los cristeros perdieron su guerra. Esta costó 250,000 vidas, equivalentes en población actual a 7 veces la violencia durante Calderón y Peña Nieto juntas. Los cristeros se reorganizaron primero en la Legión, 1931-1934, luego en la Base, 1934-1937, y finalmente en la Unión Nacional Sinarquista fundada en León, Guanajuato, en 1937. La influencia organizativa y política de estas agrupaciones derivaba del fascismo italiano y del nazismo alemán, para oponerse al comunismo y al socialismo, calificados de pecado por el Papa Pío XII. Los sinarquistas terminaron formando parte del PAN. En resumen, y regresando al presente, a partir de lo anterior, ¿qué te parece el llamado del presidente del PAN para que fuerzas del exterior pacifiquen, mejoran o corrijan cosas en México? No es una idea aberrante. Además, incurría en traición a la patria, según el 123 del Código Penal Federal. Ojalá que algo de esta información te sirva para pensar en nuestro país y en lo que tú quieres para él. Piensa en lo que pide Marco Cortés y si eso es propio de una verdadera mexicana o mexicano, como seguramente lo eres tú. ¿Qué sentirán haber perdido Marco Cortés, su partido y la iglesia que lo respalda, al amparo de la fe de la gente? Tal que ahora va a llorar fuera de México para que alguien que no le corresponde venga a rehacer condiciones como las que malversaron los presidentes panistas, endeudando muchísimo a México. ¿Tú qué piensas?